Vamos a la palabra para esta mañana y quiero que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1 al 12. Libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1 al 12. Leo la versión NBI y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la dirección de su Santo Espíritu. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón replicó al rey de Egipto: ¿por qué distraes al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Desen cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla. Pero sigan exigiéndole la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzca la cuota, son unos holgazanes y por eso me ruegan. Déjanos ir a ofrecerle sacrificio a nuestro Dios. Impóngales tareas más pesadas, manténgalos ocupados, así no harán caso de mentiras. Los capataces y los jefes de cuadrilla salieron de allí y fueron a decirle al pueblo: así dice el faraón, ya no voy a darles paja. Vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren, pero eso sí, en nada se les rebajará la tarea. Fue así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger rastrojo y usarlo en lugar de paja. Padre, una vez más agradecerte por el privilegio y la honra que me das de poder predicar tu palabra en esta mañana a tu pueblo. Estamos reunidos, Señor, en tu nombre, y pido que esta palabra que ha sido leída llegue a lo profundo de nuestros corazones. Háblanos, Señor, a través de ella, exhórtanos, disciplínanos y corríjanos si tiene que ser así. Guarda mi vida y que toda palabra que destile a partir de este momento de mis labios sea palabra de tu espíritu y no palabra de hombre. Limpia, Señor, este lugar de toda aspereza, de toda pereza, de toda cosa que se quiera levantar y que impida que tu palabra sea escuchada. Para ti es la gloria y para ti es la honra, Señor, merecedor de ella, en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando estoy leyendo la Escritura, me estoy encontrando con un acontecimiento que quedó registrado bíblicamente e históricamente, como era la salida del pueblo de Israel de la cautividad egipcia. Y aquí vemos a uno de los grandes caudillos bíblicos, como era Moisés y también Aarón, de una u otra forma, y hacen todo el preámbulo para poder ir y hablar con este hombre que estaba rigiendo la vida de un pueblo o de un imperio como era Faraón a su pueblo Egipto. Y vemos cómo va de una forma contundente a hablar con este hombre y hablarle lo que Dios estaba comunicándole a él en su privacidad, en su intimidad. Pero este hombre, cerrado a la brecha, no deja ir al pueblo que celebra en el desierto esta fiesta en el honor a Dios. Al contrario, dice que son muchos y que hay mucho trabajo que hacer, y le impide a que este pueblo pueda salir a lo que más adelante iban a lograr algunos de ellos, que era la tierra prometida que tanto había ofrecido y había dicho el Señor a través de su palabra. Y vemos aquí que este pueblo prosigue en la cautividad. Más caso le hacían a Faraón y menos caso le hacían a Moisés, que era el indicado por Dios para poder escuchar su voz y poder salir de la cautividad egipcia.
Cuando estamos mirando esto, lo podemos traer al contexto de hoy. Y posiblemente muchos de nosotros, aun siendo cristianos, posiblemente prevalecemos y mantenemos nuestra vida en esta cautividad egipcia. Y esto es lo que estaba mostrándonos la palabra así a grosso modo, y cómo el sometimiento de un hombre que mantenía un imperio del momento hacía que el pueblo no entendiera y hacía que el pueblo quedara refugiado en una esclavitud permanente que por décadas y años y siglos estuvieron allí como el pueblo hebreo de Dios, pero bajo la custodia faraónica de un imperio terrible en el momento. Cuando miro esto, puedo observar al pueblo de Dios hoy. De pronto no somos el pueblo hebreo, no somos los israelitas, pero somos los escogidos por Dios para este tiempo. ¿Para qué? Para ir y pregonar, ir y establecer un reino de Dios aquí en la tierra. Pero posiblemente no nos ha alcanzado los 50 para el peso para hacerlo. He titulado la enseñanza para esta mañana, cambiando los paradigmas de la mente esclava. Cambiando los paradigmas de la mente esclava. Cuando estoy hablando de paradigmas, estoy hablando de modelos, estoy hablando de ejemplos o estoy hablando de patrones que posiblemente hemos tenido en nuestra mente. Y cuando estoy mirando este concepto de esclavitud, estudio un poco la parte de la psicología o la ciencia de la psicología. Nos habla de lo que es de la personalidad del ser humano, del hombre. Cuando hablo del hombre estoy hablando de los dos géneros. Estoy hablando del individuo que es formado en sus primeros años de vida. Posiblemente se dice que la persona o el individuo, el ser humano, es formado entre los años de inicio del vientre de madre, posiblemente hasta los 7 años tiene una formación. Y en esa formación que se le da, se le hace la estructura de los pensamientos que se forman en esos años de infancia, de adolescencia o preadolescencia. Y son los años que menos los padres no le colocamos atención a la formación. Y posiblemente son los años que le delegamos esa formación al tío, a la tía, al abuelo, a la abuela, al vecino, no sé a quién, inclusive a las mismas instituciones escolares. Pero son los años claves para que un ser humano pueda ser edificado para grandes cosas. Y es cuando más fácilmente soltamos a nuestros hijos. Y la psicología lo habla desde su perspectiva de intelecto y nos anuncia que son los primeros años a los cuales se le da la personalidad o el carácter a la persona. Lo he dicho en este lugar muchas veces, lo ratifico en esta mañana. El carácter, la mayor parte del 100% de un carácter de una persona es formado por los padres o los acudientes que tienen a ese niño recién nacido, sean abuelos o sea la persona que sea. Ellos son los que tienen más influencia en el carácter de ese niño. Entran otras personas como los acudientes o familiares que han estado alrededor de su vida. Entra inclusive la cultura, el entorno, todo lo que está a su alrededor. Eso influye para que forme personalidad y carácter en el ser. Y usted no lo cree, la misma iglesia forma carácter. El colegio, que tú lo coloques, es importante para el carácter. Métalo en la escuela. No. Escoja un buen colegio porque te va a formar carácter a tu hijo. Pero como no tenemos los recursos, de pronto lo mandamos al primero que suene. Y ese no puede servirte. Hay que tratar de ser muy elocuentes y tener los sentidos abiertos cuando tengamos niños en casa recién nacidos. Porque la base no está cuando tenga los 15 o los 14, la base es cuando está en el vientre y comienza el proceso de enseñanza. Ahí está formando el carácter y la personalidad de lo que ese chico o esa chica va a ser allá cuando tenga los 15. El palo y el rejo que le da a los 15, 12 ya es perdido, ya él está formado. En su carácter, en su parte personal ya está formado, ya tiene una base y en base a esa base, ese hijo te va a funcionar. Por eso muchos hijos a los 14, a los 15 se le levantan, se le manifiestan a los padres y ya posiblemente lo que tiene al frente es un criminal. Esto es una realidad que estoy hablando. Esto no lo estoy trayendo del otro lado del continente, no, se está viviendo en nuestra ciudad, en nuestras casas. Y cuando yo estoy observando esto,
Posiblemente estas cosas estructurales de la personalidad del pueblo hebreo en cautividad existían. La formación lo estaban dando ¿quiénes? Los egipcios. Sí, las madres hebreas estaban ahí, pero el imperio colocaba su cota de esclavitud. Y quiero rápidamente, para que esa memoria del individuo sea formada, hay 3 cosas que posiblemente van a afectar en la formación de la persona. Y la vamos a mirar a través de la palabra, cómo fue afectada en el imperio y cómo es afectada aún en sus mismas casas que hoy habitan. Y la primera cosa que yo veo allí es que nosotros como individuos tenemos que experimentar o tenemos que tener experiencias verbales. Y una experiencia verbal mal ejecutada, mal administrada, posiblemente va a resultar en una cautividad, en una esclavitud. Y lo vemos muy usualmente, porque lo primero que se comienza a formar es lo que la gente te dice y tú y yo escuchamos. Ojo con lo que le voy a decir. Me encantaba el viernes, estaba haciendo aquí con los jóvenes, con los líderes, dándole algunas palabras, y tenían a Gael sentado allí, a Eliab, y mientras yo le hablaba a los líderes fuerte, que lo estaba reprendiendo, el niño era así. ¿Estaba qué? Escuchando lo que verbalmente yo estaba diciendo. Y usted dice, no, eso no está parando, no, está parando bola. Sí, él está escuchando. Que de pronto no me traduzca verbalmente es otra cosa, pero él está ya recapitulando allí en su mente. Y lo primero que nosotros formamos en la gente es a través de ¿qué? De la palabra, de lo verbal, Y cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Dios, el pueblo hebreo en ese entonces, la forma verbal o la experiencia verbal que ellos tuvieron posiblemente no fue la mejor. Porque me imagino que la palabra verbal que se usaba eran esclavos. Y siendo muy niños se criaron con esa palabra de esclavitud. Y eso hoy no necesitamos estar en Egipto y no necesitamos ser hebreos para que eso hoy ocurra aún todavía en pleno siglo XXI en las casas aún de los mismos cristianos. Y son palabras de esclavitud que hoy lanzamos a los hijos. Y palabras de alto quilaje de esclavitud. Y que a diarios están susurrándose y a diarios se están diciendo en los hogares de los cristianos. Y lo que estamos llevando es que estas palabras repetitivas 1 y 2 y 3 veces lleguen a la memoria del joven, del niño, del adolescente que está ahora creciéndole una personalidad y un carácter. Y este muchacho que está siendo bombardeado por estas palabras está creando una personalidad, oído, de miedo. Pero mañana se tendrá que levantar. ¿Y con qué autoridad se levantará? Cuando ha sido dañado por la experiencia verbal de sus padres o de sus mentores. A mí la palabra me enseña otra cosa. La palabra me enseña que como acudiente y como padre tengo que bendecir con una bendición sacerdotal. Y Deuteronomio nos lo recita en el capítulo 6, por favor, versículos 6 y 7. Eso tenía el pueblo de Dios, pero posiblemente no lo aplicaban. Y dice la palabra, colócame por favor la Reina Valera. Dice la palabra, mire lo que dice allí. Y la repetirás, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando a los padres. Y las repetirás verbalmente, hablarlas. ¿A quiénes? A tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Quiere decir que la palabra es la que está formando. La palabra es la que está formando el carácter a tu hijo, pero si esa palabra no está inducida por la obra de Dios que esté en ti, posiblemente lo que estás levantando es un criminal para la sociedad.
Y podemos mirar la historia de cada uno de ustedes. Si ustedes pudieran escribir la historia, posiblemente que en esos cortos o muchos renglones que escribiesen de su historia, posiblemente hay muchos vacíos y huecos oscuros por causa de aquellas experiencias verbales que tuvieron cuando eran chicos, cuando la palabra del padre o de la madre o del acudiente que te crió te lanzó y te mató y te asesinó hoy. Y hoy caminas muchas veces por oscuridad porque esas palabras todavía hacen mella en su corazón. Todavía no te crees que eres capaz de sobresalir de una tribulación, de un problema, de una necesidad. Todavía no crees, porque esas palabras, esas experiencias verbales del pasado aún retumban en su mente hoy. Quiere decir que todavía vive en un paradigma de esclavitud mental por causa de aquellas palabras. Pero a mí la palabra me está diciendo que nosotros necesitamos repetirle a tus hijos la palabra a todo momento. Tú puedes, si eres capaz, adelante. Tú eres mi campeón, te amo, te quiero, te adoro. Palabras que motiven a salir adelante. Pero lo que estamos escuchando en la retórica, en la parte verbal de los acudientes, padres, abuelos, tíos, no sé en qué grado esté usted criando a su hijo o a su allegado a casa. Escuchamos son palabras como estúpido, palabras que hieren el corazón, palabras verbales de alto calibre. Tú no puedes, tú un miserable, tú eres un abortigo. No deseé nunca tenerlo. Y estas palabras van formando un carácter de duelo en su corazón. Y que más adelante esa persona se lo va a creer y nunca podrá salir de Egipto. Y esto estaba pasando con el pueblo de Dios. Porque eran décadas y siglos que estaban ahí bajo el mando de Faraón. Y yo me imagino que las experiencias verbales de los capataces de cuadrilla eran de ese nivel. ¡Esclavos! ¡Burros! ¡Atalbanes! ¡Idiotas! ¡Imbéciles! ¡Dele! Y esas palabras se escuchan hoy en pleno siglo XXI en las casas de los cristianos. Por eso necesitamos cambiar los paradigmas de la mente de esclavitud que hay todavía muchas veces en cada una de nuestras mentes. Y que están ahí todavía. Están ahí. Pero mire lo que nos dice el proverbista en el capítulo 12, versículo 18 en la Reina Valera. Es una palabra que hoy nos confronta. Y dice que hay hombres cuyas palabras son como ¿qué? Como golpes de espada. Y hay muchos que están haciendo eso. Las palabras son como golpes de espada, hieren y matan al niño. Mas la lengua del sabio, ¿qué es? Y eso es lo que tienes que dar tú. Palabra sabia, palabra que levante, que reconforte, que sane, que libere, que restaure. No palabra de muerte, no palabra de espada para asesinar. Pero posiblemente eso todavía está en las casas. Y eso sin contar el maltrato físico, que es otro causante. Pero muchos crecemos con heridas verbales. Y yo creo que si usted hace memoria ahorita va a encontrar algunas que todavía retumban en su corazón. No puedo, no soy capaz, eres un miserable, eres un idiota, un estúpido, un bruto, un atalbán, quítate de ahí. Y crecimos algunos con esas palabras. Pero la idea aquí es que quitar eso. O dígame una cosa, mamá y papá que me está escuchando. Si yo coloco a un chico de 5, 6, 4 años que ya más o menos habla, tú le preguntas, yo hago la pregunta y usted mire cómo es. ¿Será que un chico de esos yo le pregunto qué quiere ser y él me va a decir, yo quiero ser un miserable? Yo quiero ser un desgraciado, un ladrón, una prostituta, un borracho. ¿Será que el niño dice eso? No lo dice. ¿Qué quiere ser? Y se va a identificar con alguna cosa que ha visto bonita. ¿Sí? Se va a identificar. ¿Por qué? Porque la esencia que hay dentro de nosotros es una esencia de grandeza y de poder. Fuimos criados, dije la palabra, a imagen y semejanza de Dios. Pero en el proceso nos dañan con las experiencias verbales. Nos acaban, nos destrozan. Y tú si eres fea, horrible, eso parece una ballena. Qué cosa tan fea. Uy, qué flaco, eso parece un espagueti. Y cosas como estas, a veces en forma de chanza, chiqui, 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 chiqui,
van calando. No dice nada, pero se está muriendo por dentro. ¿Sí será que soy como una ballena? ¿Sí será que soy como un espagueti? Sí será. Y llega el punto que se cree que sí es. Y tenemos esa clase de personas aún en la misma iglesia, heridas y maltratadas, porque aquel compañero, aquella amiga, aquel padre, aquella madre, ha atacado como espada de doble filo y ha hecho daño. Pero el chico que está creciendo, él se cree que es médico, él se cree que es Superman, él se cree que puede ser presidente. Pregúntele a un niño a esa edad. Ahorita estuve en Bogotá y le pregunté a mi sobrino, ¿y qué quiere ser? Me dijo, presidenta. Presidenta porque no me gusta lo que Duque está haciendo. Y le gusta la política, 8 años, ya habla inglés. Me dijo, quiero ser presidenta porque esto y esto. Mire el concepto de un niño de 8 años que se ha tratado con palabras de buen calibre. Ella no me dijo que quería ser la ladrona, ni la ramera, ni el borracho. No, quiero ser presidente. Y hable con cualquier niño que tenga esas edades, a ver qué le va a contestar. Ninguno te va a contestar, yo quiero una casa grande, yo quiero un carro, yo quiero un avión. Él no te va a decir, no, es que yo quiero vivir debajo del puente con la casa de cartón. No. Pero cuando usted va a mirar su vida de 20, de 30, de 40, 50, 60 años, ¿cuál es el lenguaje que hablas hoy? No puedo, pastor. ¿Quién sabe? La situación, la enfermedad. Y juelillas, estoy al frente de un esclavo. ¿En qué momento se volvió esclavo? ¿En qué momento cambiamos el concepto? ¿En qué momento se fue todo esto? Pero hay una segunda experiencia, la experiencia visual. Primera, la experiencia ¿qué? Verbal. Pero hay una segunda, la experiencia visual. Las cosas que vemos van formando conceptos que van dando, que van quedando ¿qué? Plasmados en nuestra mente. Y se me venía cuando estaba haciendo el bosquejo la historia de Pablo. Ojo, Pablo era un hombre de buena familia, ¿sí? Judío, conocía el proceso. Pero Pablo en esta parte fue dañado por el Imperio Romano. Usted sabe que en el momento en que sale Pablo a la palestra de la vida, estaba imperando en el pueblo romano. Y esta experiencia visual posiblemente dañó a Pablo, viendo el régimen romano como estaba de rígido. Y este hombre, de pronto, posiblemente, digo yo, fue maltratado por muchas cosas que vio. Y aún así, eso lo hizo un hombre fuerte, pero fuerte para hacer la maldad a la iglesia primitiva, al punto que está entre los catalogados que estuvo en el crimen de Esteban, el primer mártir de la historia de la iglesia primitiva. De pronto no lo mató, pero estuvo confabulando allí la muerte de Esteban. Y este hombre, en sus experiencias visuales, terminó haciendo lo malo, al punto de pedir tropa para ir hasta Damasco a matar los cristianos de la época. Su experiencia fue muy amarga en este concepto. Y posiblemente lo que tú has visto te ha marcado tu corazón hoy. Lo que usted está viendo hoy está marcando su corazón, está plasmando allí su personalidad. No solamente lo verbal, ahora también ¿qué? Lo que estás observando te está haciendo daño. Posiblemente el chico que está en casa y ve que padre llega borracho, o sabe que está con otra o con otro, o viceversa, porque ahora es de los dos por partes iguales. Ojo, está viendo o está teniendo una experiencia ¿qué? Visual. ¿Por qué yo le pido a los chicos cuando están en edad de enamoramiento, mire con quién te vas a enamorar? Esa noviecita que usted está pretendiendo viene de papá y mamá, está en un hogar donde hay papá y mamá. No, pastor, el papá los abandonó. Ojo, ahí ya está comenzando a cojear. Disculpe, ¿quién es el señor? ¿En qué trabaja? Todo eso hay que averiguarlo. Padres que tienen hijos adolescentes y que quieren ya inspirar romances. Todo eso va a afectar para el crecimiento.
No es igual tener un hogar de una chica que estoy enamorando, que tiene papá y mamá, que se sientan a la mesa, que oran, que comen, que van, a uno que no existe en casa, pero la mamá es fuerte y lo sacó adelante. Esa niña va a tener problemas en el tiempo, porque le hizo falta la paternidad. Y posiblemente la están criando de una forma matriarcal, fuerte, rígida. Y cuando te cases con esa chica y vas a encontrar es una muralla. Porque es lo que yo digo, aquí en casa me enseñaron así. Porque no hubo una autoridad paterna, entonces ella adquirió la autoridad paterna. Esto es usual. Uno que hace consejerías a diario escucha todas estas versiones. Y cuando vienen las relaciones, que van a montar una relación ellos, wow, se llevan sorpresa y se estrellan. ¿Por qué? Porque lo que la chica vio, la experiencia visual que vio durante su crianza no fue la mejor. Ahora eso lo va a relucir en el matrimonio. ¿Qué experiencia visual le está dando hoy a tus hijos? ¿Qué desnudez está dejando que tus hijos vean de ti, papá y mamá? ¿Qué desnudez estás dejando? Yo no estoy hablando de una desnudez física, de esa desnudez espiritual. ¿Qué mentiras está diciendo delante de ellos y que ellos las están copiando, que hoy no se las están diciendo, pero mañana te la van a decir? ¿Qué cosas estás haciendo hoy que ellos están viendo? Porque son experiencias visuales, así como estuvo la experiencia verbal que tanto maltrató, ahora vendrán experiencias visuales que aún usted como padre de pronto no quiere mostrarlas, pero las está mostrando. Y ojo, tus hijos se las están copiando. Estoy trayendo esta experiencia del pueblo hebreo a lo que es la casa. Y todo esto te va a llevar a una esclavitud más adelante. Chico, ¿qué te va a esperar que haya una esclavitud en un chico? Pero mañana es el ladrón, mañana es la prostituta, mañana es el mentiroso, mañana es el desgraciado que hay en casa. ¿Por qué? Porque la experiencia visual y verbal que hubo en casa no fue la mejor. No fue la mejor. Y Pablo posiblemente en su levante, en su crianza, tuvo esa experiencia visual. No vio lo mejor del imperio, no vio lo mejor de la cultura del momento, de todo lo que estaba a su alrededor. Aunque era un judío, atacó a su pueblo. Y muchos, por la experiencia visual que han tenido, vienen atacando al final a sus padres y a sus madres. De la misma dosis te van a dar. Esto es una realidad que es vigente hoy. Pero no solamente tenemos estas dos experiencias, sino hay una tercera que forma. Y es la experiencia evidencial. Ahora vamos al objetivo ya, al engranaje del problema. Son cosas que pasamos ya de vivirlas en primer plano, ojo, a evidenciarlas en nuestras vidas. Una cosa es cuando tú ves allá, uy sí, a ese chico lo maltratan, aquella mamá le dice cosas horribles, el papá llega borracho, el chico lo está viendo. Y otra cosa es que ahora usted lo evidencia en su propia vida. Y esas experiencias evidenciales es como el tope, el clima ya del problema. Ya es real en mi vida eso. Ya no es que me contaron que aquella familia maltrataba a los hijos. Ya no me contaron que es que la niña de 12 quedó embarazada muy tempranamente. Ya no me contaron que es que el hijo de Julana de tal es drogadicto, es alcohólico. No, ya no me contaron, es que ahora es evidente en mi vida. Ahora yo soy el alcohólico, soy la niña embarazada prematuramente, yo soy. La experiencia evidencial ahora es una realidad en mi vida. Y ojo, estos tres conceptos que estoy hablando estuvieron en el pueblo de Israel. Tuvieron experiencias verbales no muy agradables, tuvieron experiencias visuales no muy agradables y al final tuvieron la experiencia evidencial de creerse que ellos eran los esclavos de Egipto. Y este punto final es el ultimátum que la vida le da. Y es el momento crucial donde tú te vas a graduar de un esclavo más de Satanás, porque dejó que las experiencias verbales y las experiencias visuales entraran y calaran en tu vida, y cuando usted recopila estas dos primeras, se tiene que ser evidencial la esclavitud en tu corazón. Y estamos viviendo dentro de una iglesia que predica la palabra, pero son esclavos al pecado. ¿Por causa de qué, pastor? Porque en la formación que me dieron, hubieron experiencias verbales muy grotescas, muy fuertes, que marcaron mi corazón.
Experiencias visuales que yo no quise ver, como era el maltrato de mi mamá hacia mi papá, o de mi papá hacia mi mamá, o el maltrato que ellos nos daban o nosotros dábamos allá también. Ver la trampa, ver el odio, ver el pecado en casa, que era la orden del día. Esos son, ojo, experiencias ya evidenciales que están a la orden del día en casa. Ya no es que la casa de enseguida lo hace, es que yo también lo hago. Y en esto se movió el pueblo de Israel. Tuvieron experiencias verbales, experiencias visuales duras, y al último la experiencia evidencial se hizo real en ellos, al punto que ellos se creyeron esclavos. Esto es triste decirlo, pero es una realidad que hoy está dentro de la iglesia, que hoy eso resulta hoy en nosotros. Y me da tristeza decirlo, pero la iglesia hoy vive en esa situación. El versículo 21 del mismo capítulo 5 del Éxodo dice: les dijeron que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Ya estaba evidenciando que ellos eran unos esclavos miserables, estúpidos. Ya lo estaban evidenciando. Ya se comieron el cuento. Y amada iglesia del Señor, tenemos que tener mucho cuidado, demasiado cuidado en estas áreas. Estas tres experiencias que acabo de mencionar, oído, pueden ser muchas, solamente veo estas tres, forman la memoria de pensar y de actuar del ser humano. Forman mucho, pero mucho forman. Usted no sabe la magnitud de lo que esto forma, las experiencias verbales, las experiencias visuales y las experiencias evidenciales forman el carácter y la personalidad de una persona. Y cuando estas cosas se están haciendo de una forma negativa, posiblemente estamos formando los próximos criminales de nuestra nación, las próximas rameras de nuestra nación, los propios mentirosos de nuestra nación. Y eso está en tus manos, no en las mías. Simplemente como pastor hago una cuota para que eso salga adelante, pero yo no puedo solo. Y cuando hablo con chicos, me encuentro con chicos que tienen experiencias verbales muy fuertes de los acudientes, experiencias visuales que ellos cuentan aquí, wow, y eso está en una casa de un cristiano. Sí, eso está en una casa de un cristiano. Y estamos matando una generación, estamos dejando esclava en Egipto a una generación. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque la mayoría del pueblo de Israel creció en cautiverio. Y la mayoría de esta gente nunca alcanzó a conocer lo que era una libertad. ¿Por qué? Porque esta experiencia era evidente ya en ellos de esclavitud. Totalmente evidente. Quiero decir que ellos oían, veían y experimentaban esclavitud. Oían, veían y experimentaban esclavitud. Ellos crecieron como esclavos, comían como esclavos, dormían como esclavos. Siempre estuvo ahí. Y posiblemente muchos de nosotros estamos en esa línea. Hemos crecido, hemos comido, hemos dormido como esclavos. Y asistimos a una iglesia, pero somos esclavos. Porque nos ha dejado afectar las experiencias verbales que nos han dicho: eres un estúpido, es un desgraciado, es un abortivo, tú no sirves para nada. Y esas experiencias verbales han calado en mi mente y he crecido basado en esas experiencias verbales y en esas experiencias visuales que he observado en casa y en el entorno que me ha tocado vivir. He visto cosas horribles, eso afecta. Y termino con una experiencia evidencial. Estoy hablando de un pueblo, como fue el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, allá en Egipto. Pero eso lo traigo a colación hoy, que posiblemente está sucediendo en nuestras casas. No conocieron la libertad. Y viene a memoria, y ustedes todos creo que han asistido, o por lo menos han pasado y han visto los animales que están en cautiverio en un circo, ¿verdad que sí? Y como traen a un elefante tan chico y le amarran una cadena al pie,
Pero el elefante crece, ¿verdad? Y tiene toda la facultad, porque es un enorme animal, para soltar la cadena. Y aún siendo grande no se suelta la cadena. ¿Por qué? Porque la experiencia verbal y la experiencia visual y la experiencia de la evidencia que lo han formado es: eres un esclavo, no te puedes mover, no te puedes correr. Y ojo, lo que tiene en la pierna es una cadena que hace así y sale corriendo. Pero le han traumatizado tanto la mente y lo han cauterizado tanto que es un esclavo. Y posiblemente tú tienes una cadenita como un hilo, como un pelo, pero te esclaviza tanto que tú crees que no es capaz de salir de eso, porque estás esclavizado. Y traía memoria lo del elefante porque me causa mi curiosidad ver un animal tan grande, que uno de los más grandes animales del mundo, con una cadena que puede hacer así y salir corriendo, y no lo hace porque ya le cicatrizaron la mente que eres un esclavo, que está cautivo. Y posiblemente usted viene a la iglesia, pero viene arrastrando todos los días y sube la escalera que no puede porque trae la cadena. Se quiere escapar, pero no eres capaz, porque la experiencia verbal que te hicieron fue grande, y la experiencia visual que tuviste fue muy grande, y la experiencia evidencial que ya sintió fue muy grande, al punto que tú crees que no eres capaz de quitarte la cadena. Viene porque hay un anhelo y un deseo, pero no eres capaz todavía. Esto es horrible y esto es real hoy. Y viendo todo este panorama del pueblo de Israel, que es profundo, veo que esto mismo nos pasa a muchos de nosotros. Nacemos en la esclavitud del pecado, crecemos en la esclavitud del pecado, vivimos, nos movemos en la esclavitud del pecado. Y lo más triste de la historia es que cuando viene la palabra, cuando viene ella, la palabra como refrigerio a liberarnos, estamos tan llenos de paradigmas de esclavitud en la mente que no nos deja salir de Egipto. No nos dejan. Yo escucho todavía palabras en el liderazgo: no puedo, pastor. No alcanzo, pastor. Hay paradigmas de esclavitud todavía en la mente. Y ojo, estoy hablando de liderazgo. ¿A dónde está la fe? ¿A dónde está la esperanza y la contraesperanza que nos habla Pablo en Romanos capítulo 5? ¿A dónde está tanta palabra que nos han inyectado desde el altar? ¿A dónde está? Pero vemos todavía esta clase de conductas. Y cuando viene la palabra a liberarnos, estamos todavía llenos de paradigmas de esclavitud en la mente. Estamos llenos, que no nos dejan salir de ese Egipto que estamos rodeados. Yo hago la pregunta hoy: ¿cuál es tu Egipto hoy? ¿Cuáles son tus paradigmas hoy que están ahí? ¿Cuáles son? ¿Qué te han inculcado tanto que no eres capaz de salir de ese anonimato que estás? En ese lodo cenagoso que se encuentra profundo todavía. ¿Cuáles son los paradigmas que están arrastrando en cadena su vida? No puedo, no soy capaz, no nací para eso, soy un miserable pastor, no lo merezco, no alcanzo a ese estatus. ¿Cuál es? Si ya Dios te hizo libre, ya Dios te hizo con una mentalidad de reino. Déjeme decirle, y traigo a colación la frase que traje hace 15 días. Dios nos dio una asignación y Dios nos dio un destino ya. No es que lo va a dar, ya lo dio. Tu vida tiene una asignación y tu vida tiene un destino en manos de Dios. Pero no va a poder recetar esa asignación y ese destino, no lo va a poder descubrir, no lo va a poder llegar allá si sigues con la esclavitud que tienes en tu mente. La misma palabra de Dios lo dice el apóstol Pedro en la carta, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, que nos dice: somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para esclavizarnos, no, para llevar las buenas nuevas de salvación. Eres un linaje escogido. ¿Por qué sigues con la mente retrógrada de que soy un esclavo? ¿Por qué sigues con las experiencias verbales que te dijeron cuando Él ya te hizo libre? ¿Por qué sigues mandando eso a tu mente y dando bombardeos a tu mente de esas experiencias visuales que, wow, te hicieron daño? Ya no más. Ya no más. El Génesis, cuando tú miras la palabra, en el capítulo 1, versículo 26, 27 y 28, Él dice en la palabra que tú eres imagen y semejanza de Él.
Pero no solamente eres imagen, ahora te da la imagen para que tú fructifiques y multipliques, para que llene, para que someta y para que domine. Pero ¿qué pasa? Las experiencias verbales te están esclavizando todavía. Sí, te lo dijeron allá, pero ya no. Las experiencias visuales que tuvo siendo una niña, que te manosearon, que te abusaron, que hicieron tanta cosa, ya no están ahí porque Dios las curó. Él te hizo libre para que llenara, para que fructificara, para que multiplicara, para que dominara lo que Dios te está dando. El salmista en el capítulo 23 versículo 4 que dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerás porque yo estoy contigo. Son palabras, son promesas que están en la palabra de Dios, pero no las conocemos. Si las conocemos, no las practicamos. El profeta Isaías en el capítulo 43 versículo 2 dice que aunque pase por aguas profundas no anegarás. Aunque pase por columnas de fuego no te quemarás. Y en el capítulo 60 versículo 1, 61:1 creo que dice: levántate y resplandece porque tu hora ha llegado. Estoy hablando promesa de la palabra. ¿Por qué no la tomamos y la hacemos mella en nosotros? ¿Por qué no la hacemos realidad en nosotros? El mismo Josué nos dice: esfuérzate y sé valiente, no temas porque yo estoy contigo. ¿A dónde está el esfuerzo? Las experiencias verbales y visuales te llevan y te declinan a no tener el esfuerzo. Pierdes la fuerza muy fácilmente. Y todo esto estaba aconteciendo con el pueblo de Israel. Y vemos cómo Dios, a través de Moisés, decía una cosa para poderlo sacar. Pero venía la contrapuesta de Faraón, el padre de la mentira, y decía otra cosa. Pero eran tantos los paradigmas mentales de esclavitud que habían en ellos que terminaban obedeciendo a Faraón. ¿Cuántas palabras en 4 años? Yo no estoy hablando de los pastores que estuvieron antes de mi persona. ¿Cuántas palabras las tengo guardadas en carpeta? Así como las hago, mire, a puño y letra. Ahora están en el canal de YouTube, las puede bajar, las puede escuchar 1, 2, 3 veces. ¿Cuántas palabras no le he hablado yo sobre esto? Esto es una repetición de la repetidera. ¿Y por qué seguimos en la misma esclavitud, en la misma miseria, en la misma pobreza, en la misma enfermedad? ¿Por qué? Si ya no eres esclavo, ya eres un hijo de Dios. ¿Por qué persistimos en la esclavitud? ¿Por qué persiste esa enfermedad todavía? Si ya todo fue curado y sanado y libertado. El pueblo de Israel estaba en esa tónica en entrar. Y yo hacía la pregunta y la marqué con rojo aquí en mis apuntes. ¿Por qué? ¿Por qué todavía siguen reincidiendo en el mismo problema de hace 4 años que les conocí a algunos de ustedes? ¿Por qué siguen en el mismo problema? Muéstrame otro problema y veré un cristiano diferente. Pero todavía están reincidiendo en el mismo problema de hace 4 años atrás. El mismo problema, la misma enfermedad, la misma situación, la misma incertidumbre. Y no cambia. No cambia. ¿Por qué? Porque el concepto de Faraón es esclavitud. Y se alinea al concepto, al patrón y al modelo que ellos tenían, hablando de Egipto, de los hebreos. Ellos se alineaban al concepto y a los patrones y al modelo que el imperio decía. Eso significa la palabra paradigma. Son patrones, son modelos, son conceptos que yo adquiero y yo guardo porque a mí me da la gana guardarlos. Pero así como te da la gana guardarlos, tiene que tener el valor de decir: no, ese concepto, ese ejemplo no va en mi vida, yo lo cambio. Yo lo cambio. Y si me toca que arrancar de nuevo, empiezo de nuevo. Pero no siga con patrones y ejemplos de paradigmas mentales de esclavitud. Ay, es que me toca que vivir allá porque allá han vivido todos mis padres y mi abuelo. Mentira del diablo. Tú estás para vivir en una mejor casa, en un mejor lugar, tener una mejor persona. Valórate. Valórate. Eres un hijo de Dios, no eres una miserable, una pordiosera. Eres un hijo de Dios. Valórate. Párate en la brecha. Pelee la buena batalla. Que Él te va a respaldar y Él va a responder por ti. Aplauda si quiere aplaudir.
Por eso el proverbista dice, ¿cuál es tu pensamiento? Es tu corazón. Eso dice el proverbista. ¿Cuál es tu pensamiento hoy, domingo de septiembre? Es tu corazón. ¿Cuál es tu pensamiento? Así es tu corazón. Por eso el diablo te empuja. Por eso el enemigo, el padre de la mentira, te empuja. Porque él sabe el pensamiento que hay en tu corazón de esclavitud. La palabra tiene poder, mi amado. Si tú dices no se puede, no se puede. Y él te empuja para que sigas el no se puede. Pero si tú te paras en la brecha y sí se puede, aún no teniendo, sí se puede. No hay nada para comer, pero vamos a comer. No hay nada para, pero sí vamos a tenerlo. Mantener siempre la fidelidad y la fe que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Porque si no, oído, él te empuja. Porque él sabe el pensamiento que está irrigando tu mente y tu corazón. Por eso el salmista lo dice, ¿cuál es tu pensamiento? Es tu corazón. Y yo pregunto hoy, ¿cuál es tu pensamiento hoy? ¿No puedo? ¿No soy capaz? ¿No alcanzo? ¿No califico? ¿Cuál es tu pensamiento hoy? Así como es tu pensamiento, déjeme decirle que eso lo guarda en tu corazón. Y como él te lee tu pensamiento, te empuja a la esclavitud. Y quedas enmarcado en un mundo de oscuridad y de miseria y de pobreza. Mirando a Moisés y viéndolo como ese caudillo que quería que el pueblo saliera de esclavitud. Pero miraba a Moisés que ese pueblo era terco. Y le pregunta a Dios, estoy parafraseando algunos textos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este pueblo? Terco. Todavía sigue con las experiencias verbales, con las experiencias visuales, todavía sigue con las experiencias evidenciales que han tenido de esclavitud por años y por décadas. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Ya no soy capaz. Este pueblo está terco. Pero el Señor, en su amor infinito al humano, al hombre, a su pueblo, le dice, Moisés, yo tengo un plan. Yo voy a hacer maravillas y prodigios con ese pueblo. ¿Cuántas veces han escuchado que te han dicho eso? Que Dios va a hacer maravillas contigo. Que Dios va a hacer prodigios contigo. ¿Cuántas veces has escuchado? Amén. Amén. Pero ¿a dónde está? De alcanza hasta la puerta, ahí se le desvanece el amén. Ojo, esto estaba pasando con el pueblo. Y le pregunta a Moisés, ¿y eso cómo lo va a hacer? Porque es que Faraón no quiere. Y yo ya le dije, y no quieren salir. ¿Cómo vamos a hacer? Fácil, Moisés, muy fácil. Voy a hacerlos, oído, que me escuchen. Voy a llevarlos, oído con esto, a que vean y que experimenten evidencias de mi gloria. Y cuando estamos en esas experiencias, oído, ni vamos a escuchar, ni vamos a ver, ni vamos a evidenciar. Porque Faraón nos tiene atados. Pero Dios estaba hablando en su palabra y estaba diciéndole a Moisés, yo los voy a llevar y voy a hacer con ellos maravillas y prodigios, para que ellos me escuchen, para que ellos puedan ver y puedan experimentar evidencias de mi gloria. Y ustedes conocen el relato y la historia que pasó en el desierto. ¿Escucharon la voz de Dios a través de Moisés? Sí. ¿Vieron milagros y prodigios a través del maná, a través de todo eso que usted conoce? Sí. ¿Experimentaron evidencias de la gloria de Dios? Sí. Y ojo, triste, siguieron esclavos. Ojo, porque lo está diciendo el Señor. Voy a hacer maravillas y prodigios con ellos. ¿Y cómo lo va a hacer?
Pregunta a Moisés, tranquilo, voy a hacer que escuchen, voy a hacer que vean y voy a hacer que experimenten evidencias de mi gloria. Tranquilo, endurezca el corazón de Faraón. Endurézcalo. ¿Cuántas veces se ha endurecido el corazón de Faraón y usted sale corriendo otra vez a Egipto? Cuando vea que el corazón de Faraón está endureciéndose, ¡corra! Que él te respalda. Corra. Que él te respalda. Todo esto lo hizo. Y el pueblo seguía esclavo. Mis amados, para poder escuchar, ver y experimentar evidencias de la gloria de Dios, tenemos que quitarnos el ropaje andrajoso, sucio y maloliento que tenemos. Sencillo y claro, hace 15 días tuve que disfrazarme de pordiosero para que me entendieran el mensaje. Y parece que caló o no caló, no sé. El tiempo lo dirá. No vas a poder, oído, escuchar, no vas a poder ver y no vas a poder evidenciar la gloria de Dios si sigue con el ropaje andrajoso y sucio que hoy tienes. Y te lo confirmo y te le firmo donde quiera que le quiera, le firmo ahorita para que vea que va a ser así. Mañana, 5, no sé cuánto tiempo más pase, y voy a ver la misma y el mismo con lo mismo. Ojo, Dios en su palabra quiere hacer maravillas y prodigios, pero le dice a Moisés, yo voy a hacer los que ellos escuchen, que ellos vean y que ellos evidencien mi gloria. Y los metió al desierto, le apretó el corazón a Faraón. Se van al desierto y ven todo esto. ¿Cuántas veces ha estado apretado la situación suya? ¿Y para dónde corres? Para donde Faraón, ¿verdad? ¿Cuántas palabras se le ha dicho acá y siguen corriendo para donde Faraón? Triste decirlo, pero es una realidad. ¿Y por qué? Porque cuando usted va a revisar su vida espiritual, todavía de pronto le quedan los calzones del viejo hombre. O le queda la blusa, o le quedan los zapatos, o le queda toda la vestimenta todavía. Y Efesios capítulo 4, versículo 22, que es el texto que toqué como base hace 15 días, dice que necesitamos despojarnos de la vieja naturaleza, de ese hombre sucio y maloliente que todavía está. Ese hombre que hoy tienes o esa mujer que todavía tienes, que te hace mella ahí en el espíritu, no te deja escuchar, no te deja ver, no te deja experimentar las evidencias de la gloria de Dios, no te las va a dejar. Y para eso, la misma palabra en el versículo 23 del capítulo 4 de Efesios me dice, renovar, tener una actitud de renovación de tu mente. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y el problema es que muchos cristianos quieren hacer proyectos de vida matrimoniales, empresariales, emocionales, espirituales y pare de contar, pero lo quiere hacer con el ropaje viejo. Y donde vayas con ese ropaje harás lo mismo. Casa para Faraón. Serás igual. Muchos se quieren ir, muchos quieren hacer algo nuevo, pero con el mismo ropaje. ¿Y qué les digo a los jóvenes? Hombre, si usted no cambia, usted sigue siendo el mismo. Allá o acá sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. ¿Quiere escuchar? ¿Quiere ver? ¿Quiere vivir experiencias, evidencias nuevas? Ojo, quítate el ropaje. Quítate el ropaje. Y al quitarte el ropaje, automáticamente, ¿qué pasa? Dios te va a renovar, ¿qué? La mente. Pablo lo habla ahí en Efesios, pero Pablo vuelve y lo habla en la carta a los Romanos. Y usted va a encontrar que esa renovación de mente, la Biblia la habla por todos lados. Porque es que nosotros hemos sido cicatrizados por las experiencias verbales, por las experiencias visuales, por las experiencias evidenciales, y estamos aquí cicatrizados y no nos deja renovar la mente, y seguimos actuando de la misma forma, aun siendo disque hijos de Dios y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero seguimos siendo iguales. Por eso necesitamos ¿qué? Ser honestos, confesar y arrepentirnos. Eso lo dije hace 15 días. Necesitamos ser honestos, confesar nuestros pecados, arrepentirnos
y quitarnos el ropaje para que Dios nos haga una renovación y a través de la renovación podamos salir al desierto y a la tierra prometida que Él nos quiere dar. No hay otra. Porque mientras tu mente no cambie y tu espíritu esté esclavo, no podrás obtener tu herencia de la tierra prometida. No lo vas a poder tener. No lo vas a poder lograr, se lo garantizo hoy. Porque cuando estamos mirando todo esto que estoy hablando de una forma rápida, una persona esclava siempre va a esperar a su faraón. Siempre, siempre. ¿Cuál es tu faraón? No lo sé. Pero una persona esclava siempre va a estar esperando a faraón. Pero un conquistador tiene autoridad para que sucedan las cosas que están en la voluntad de Dios. Y tú ya no puedes estar esperando a faraón más. Ya no más. Porque tú tienes una mentalidad y tienes un espíritu de conquistador. Tienes autoridad de reino para que sucedan las cosas que están en la voluntad, registradas en la voluntad de Dios. Pero ¿por qué no suceden? Porque tú sigues a faraón todavía. Tu mentalidad está retrógrada en una esclavitud y sigues a faraón, sigues el imperio de Egipto todavía. Pero no te crees que eres un conquistador. No te crees que eres un linaje escogido. No te crees que eres un real sacerdocio. No te crees nada de eso. Y cuando necesitas algo para que te den fuerza, sigues a faraón, busca a faraón, al padre de la mentira. Y él está experto para consolarte y matarte aún más en la esclavitud que quieres para ti. Por eso yo te puedo decir en esta mañana, y quiero terminar con esto. Enséñame en esta mañana, enséñame a un cristiano que tiene autoridad y sabe regir autoridad. Enséñame a un cristiano de esos, que tiene autoridad y que sabe regir autoridad. Y yo inmediatamente le mostraré a alguien que ya no piensa como esclavo. Muéstrame uno que tenga autoridad y que rija autoridad. Y yo inmediatamente le mostraré, aquí mismo, delante de ustedes, a alguien que ya no piensa como esclavo. Es la realidad de la vida. La esclavitud es muy cómoda. La esclavitud es zona de confort. Eso es la esclavitud. Pero déjeme decirle que con mentalidad de esclavo nadie podrá poseer la tierra prometida. Nadie. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. No podrás soñar, no podrás anhelar. Se quedará simplemente en un sueño que no traspasa el techo de su casa. Y concluyo con esta frase. La libertad sin obediencia es confusión. La libertad sin obediencia es confusión. Y la obediencia sin libertad es una esclavitud. Para los que no les gusta obedecer. Posiblemente hoy vives en una esclavitud por no obedecer. Y cierro el mensaje. El pueblo de Israel, dice la palabra, que pereció en el desierto. Y cuando fueron a entrar a la tierra prometida, cuando fueron a pasar el Jordán, ojo con esto, y póngame atención acá. Dice la palabra, Josué capítulo 5, creo que está por allá, habla de la circuncisión, que es un tema de la ley, de un pacto que hizo allí el Señor. Y dice la palabra que el Señor le pidió a Josué, que era el que iba a pasar el pueblo, que los jóvenes que estaban en edad militar tenían que ser circuncidados, porque los que estuvieron circuncidados, que venían de allá, todos murieron en el desierto. Tenían que levantar un pie de fuerza nuevamente para guerrear lo que iba a ser la tierra prometida. Eso está en el capítulo 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y creo que va hasta el 9.
cuando habla y que el Señor dice: aliste cuchillo y me circuncisa a todos los que están para ser militares. Circuncidar. Ojo con eso. Porque a través de esa circuncisión que iba a hacer Josué a su pueblo en el capítulo 5 de Josué, dice la palabra en el versículo 9, 5-9, por favor, colóqueme ahí. Mire lo que dice la palabra. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. ¿Qué le ha quitado? ¿Qué es el oprobio? Hoy les voy a quitar la deshonra. Hoy les voy a quitar la vergüenza. Hoy les voy a quitar el no puede, no soy capaz. Pero si usted lee los versículos anteriores al 9, del 1 al 8, va a encontrar que Dios le da la orden a Josué que tenían que ser circuncidados, cortados. Y de esa forma, el capítulo 6 del mismo Josué habla que los manda a tomar a Jericó. Y usted sabe en la historia de Jericó que le dieron ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. Pero cuando usted regresa al Nuevo Testamento y se mete en Romanos, por favor, en el capítulo 2, versículo 29 en la NBI, mire lo que dice respecto a la circuncisión. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Dios lo que está hablando en esta mañana es a la iglesia: si no circuncisa tu corazón, no podrás ver la tierra prometida. Allá era una normativa de la ley. Era un pacto que había hecho inclusive con Abraham del Génesis. Pero ahora Pablo lo trae a memoria y les dice: el verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Y yo digo, y es la del pensamiento que está esclavizado. Si no circuncisa ese pensamiento y ese corazón de esclavitud, no podrás ir a la tierra prometida. Le va a quedar grande Jericó. Corta ese pensamiento. No puedo, no soy capaz, miserable de mí. Córtalo. Circuncisa eso en tu corazón. Porque si no, no vas a poder entrar a la tierra prometida. Cambia por amor a Dios. Cambia. Ya no eres hijo del temor, ya eres hijo de Dios. Colócate en pie, por favor.